25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, un nuevo debate acá a través de las pantallas de Vive, dibujando el Chile que viene, el Chile constituyente, ¿no? Todos los días, dos candidatos a la Convención Constitucional comparecen es mucha palabra, pero vienen a conversar a este panel junto a nuestros panelistas estables, por supuesto, y tú puedes verlo a través de Vive, como te contaba, y a través de nuestra señal de YouTube, que sale simultáneamente al programa que sale por la televisión, ¿no? Sin Filtros-TV es la dirección para que te sumes. Aparte, todos los capítulos que hemos hecho, ya más de 65 capítulos conversando todos los programas con dos candidatos a la convención, están ahí. Así que los puedes compartir, replicar, ver de nuevo, lo que tú quieras. Hoy tenemos un programa tremendamente contingente porque se debate en el Congreso por estos días el impuesto a los súper ricos, el llamado impuesto a los súper ricos. Es un impuesto de un 2,5% sobre el patrimonio a las personas que tienen un patrimonio personal, valga la redundancia, de $22 millones para arriba. Hay algunos que dicen que no sirve para nada. Digamos que es por única vez, ¿no? O al menos como está dibujado, es por única vez. Hay algunos que dicen no sirve para nada, no es mucho lo que se puede hacer con esa cantidad de plata. Hay otros que ven un elemento de justicia en este gravamen, digamos, y queremos saber qué le parece a los candidatos que vienen en el día de hoy, ¿no? Hay algunos que dicen esto debiera ser no por única vez. Hay que instalarlo como un impuesto permanente a las más grandes fortunas de nuestro país, ¿no? Hay otros que dicen, no, ¿para qué? No va a servir, van a sacar toda la plata, van a buscar alguna figura tributaria como para no entregar ese dinero justamente. Queremos conversar de este impuesto en particular y de los impuestos en general, ¿no? Hay una reforma tributaria también en el Parlamento que se debate y se discute. Será tema de conversación en Sin Filtros en el día de hoy con nuestros dos invitados y nuestro panel. Siempre partimos con un informe que le da algo de contexto, que dibuja los bordes del debate que vamos a tener a continuación y se los presento ya. Bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza Sin Filtros. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el miércoles 28 de abril el proyecto que crea un impuesto a los superricos. La iniciativa, que busca financiar una renta básica de emergencia, obtuvo 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, por lo que superó el quórum necesario de 3/5. La iniciativa fue presentada por la diputada Camila Vallejo y establece un impuesto por única vez de un 2,5% del patrimonio bruto para las personas que superen los $22 millones. Además, fija un impuesto transitorio para las megaempresas cuyos ingresos sean por sobre los $42 millones. En los últimos años, Chile ha observado una desigualdad que se mantiene constante en términos de ingresos. Entre los años 2010 al 2019, las riquezas del país se distribuyen en un 88,7% de los contribuyentes que obtienen el 52,8% de los ingresos y el 11,3% restante obtienen el 47,2% de los ingresos. Además, se puede notar que el 2% de los contribuyentes del grupo que obtienen mayor renta logran acumular en promedio el 17,5% de los ingresos. Las mejoras al proyecto de ley introducidas esta semana en el Congreso permiten establecer un grupo específico de patrimonios que se afectarán con una tasa del 2,5% de impuestos, es decir, afectará a los patrimonios netos iguales o superiores a los $22 millones, recaudando aproximadamente $930 millones adicionales. Además,
Hay que sumar la introducción de un aumento de tasa de los impuestos de las empresas del 30%, que actualmente son del 27%, pero focalizado a un grupo muy reducido de empresas con un ingreso superior a 1 millón de UEFs, equivalentes a 41 millones de dólares que se perciban o devenguen durante el ejercicio 2021. Si este impuesto del 2,5% a los súper ricos prosperara, por ejemplo, Andrónico Luksic tendría que pagar en torno a los 500 millones de dólares en impuestos y el presidente Sebastián Piñera en torno a los 70 millones de dólares. Hoy hablamos de nuestro sistema tributario y del impuesto a los súper ricos en Sin Filtros. Muy bien, ahí están los datos contextuales de la conversación del día de hoy. Hablamos del impuesto a los súper ricos que se debate álgidamente en el Parlamento por estos días y hablamos de reforma tributaria en general, por supuesto. Queremos conocer la percepción de nuestros invitados del día de hoy, pero antes presentamos a nuestro panel y quiero partir por quien nunca parto y ya siente como en su ego ese dolor, ¿no? Porque los egos de las personas que integran el panel han crecido absolutamente descarriladamente porque los paran en la calle, les piden fotos y no estaban acostumbrados a eso y hoy día ya van de rockstar. Quiero saludar a uno de ellos, al señor Gabriel Alemparte. ¿Cómo está usted? Tuitero insigne. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Iván. Muy bien, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Así que preocupado por la situación país, que uno esperaría los acuerdos necesarios para llegar a estos temas que estamos conversando hoy día y que hemos conversado estos días, que son temas que preocupan a todos y que ya llegó la hora de ponerse las pilas y resolverlo. ¿Es cierto que lo pararon en la feria? No, me pararon en la calle, fíjese. Mira. Me han parado ya varias veces. Qué increíble. ¿Y qué le dicen? ¿Es usted el mismo? Con mucho cariño me mandaron saludos, me dieron saludos a mí y al Pancho a través de mí. Mire. Estuvo muy simpático, sí. ¿Quién resiente aquello, por supuesto, que no le haya mandado saludos aquella vez? Es el señor Alejandro Irarrázaval. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias. Mientras no le mande un saludo a mi madre, no hay problema acá. Claro, eso queda tranquilo. Andan como en el mismo tono con Gabriel Alemparte. Sí, tenemos... Demuestra el buen gusto, Alejandro. Estamos en la moda otoño en este momento, entrando el otoño. ¿Quién tiene un estilo tremendamente particular y va a pensar que lo voy a saludar a él, pero la voy a saludar a ella? Natalie Campuzano, ¿cómo está usted? Bien. Muy bien, muchas gracias y muy interesada en hablar de este tema y también muy pendiente de lo que está pensando el gobierno representado por este súper rico Sebastián Piñera, que está indicando que vaya al Tribunal Constitucional si avanza este proyecto de los súper ricos. Interesante, ¿no? Conflicto de interés relevante y tener un presidente multimillonario también muy, muy particular de nuestro país. Fantástico, muy bien, será tema de debate, por supuesto, hoy en Sin Filtros. Con sus camisas de AliExpress, por supuesto, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván, buenas noches, contento del programa. Preocupado porque una vez más vamos a tener que estar discutiendo un tema que no debería ser una prioridad dentro de la reforma tributaria, dentro de la posibilidad de recaudar mayores ingresos. Un proyecto que es un saludo a la bandera, que está muy mal diseñado, que no tiene ni las capacidades técnicas para llegar a buen puerto. Y que cuando el director de Servicio de Impuestos Internos te dice que es un proyecto que no va a recaudar, que va a pasar a ser letra muerta, y así todos nuestros queridos parlamentarios siguen insistiendo en un proyecto que no va a recaudar lo que se espera, es momento de cuestionárselo. Pero ¿qué podemos esperar si cuando hicimos el proyecto de retiro del 10%, el mismo presidente del Banco Central les dice que es un mal proyecto y así todo se insiste con los proyectos malos? Entonces, preocupado porque creo que no están las prioridades puestas donde hay que colocarlas y eso es el problema de la clase política en su conjunto. Perfecto, muy bien. Ahí está la primera lectura que entrega Francisco en el programa de hoy, donde debatimos sobre el impuesto a los súper ricos, reforma tributaria en general, pero este tema en particular, ya que está en debate en el Congreso, ¿no? Bernardo Fontaine, economista, ha trabajado en empresas chicas, medianas, grandes, como empleado, emprendedor, aciertos y fracasos, dice, en su vida. Sueña con un Chile acogedor. Actualmente es candidato por el Distrito 11. Bernardo Fontaine, bienvenido a Sin Filtros. Hola. Muy buenas noches. Aquí contento. Acabamos de reiniciar una campaña con toda la fuerza en Las Condes, en Peñalolén, en Vitacura, Los Barnechea y La Reina. Así que ahí vamos con todo. ¿Costó volver a echar a andar esa máquina? Por supuesto, porque al final esto era como... íbamos como corriendo 800 metros, llegando a la metra, claro. Y ahora nos dijeron, mire, son 3 kilómetros. Entonces, bueno, obviamente uno se agota. Claro. Pero obviamente la vida está primero, la salud está primero y la necesidad de las cuarentenas era evidente. Así que aquí, como siempre, la política tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Sin duda. Barrera César, periodista, escritor, locutor,
creador leasingcesar.cl, le vamos a preguntar de qué se trata eso, conductor del programa Ciudad Paralela, actualmente es candidato por el Distrito 8. César Barrera, bienvenido, muchas gracias por estar Muchas gracias por la invitación, Iván, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme. Nacido y criado en Maipú, faltó, ¿no? Parte del distrito al que represento, ¿no? Fantástico, muy bien, si usted me lo dice, lo suman ahí. Lo incorporamos en el papelógrafo. Leasing Cesar. Lee sin cesar. Lee sin cesar. Una iniciativa de apoyo a los escritores editoriales independientes de nuestro país que no tienen tanta cabida, así que ahí a través de esa web les damos un espacio para que puedan difundir sus libros y hablar un poco de cultura, que también es importante, ¿no? Fantástico, fantástico, muy bien. Quiero partir por ti, justamente. Perfecto. Ya que estamos. ¿Hay que instituir un impuesto a los súper ricos en Chile, César? Mira, me pasa con el impuesto a los súper ricos algo bien dispar, por decirlo de cierta forma. Yo creo que efectivamente es una solución inmediata para algo puntual como el caso de salud mundial, digamos, no es un caso el que solo nos atañe a nosotros. Pero siento que efectivamente es algo que es momentáneo, que es como el retiro del 10%, que es como hacer algo que dura un tiempo. Yo creo que los cambios de verdad en el país se tienen que, organizar a través de la Constitución, a la que estoy postulando como candidato al Distrito 8, pero además de eso, debiera haber una conversación social de fondo, efectivamente. ¿Por qué estas personas se enriquecen tanto versus una gran cantidad de población que no tiene esa riqueza? Finalmente, ¿cómo logran hacer eso? Esa estructura hay que analizar. Hoy en día yo creo que sí, efectivamente sirve eso del impuesto a los súper ricos. Sirve para algo puntual, pero si haces algo pasajero de una sola vez, no va a servir nada. El paso del tiempo va finalmente, nuevamente, dejar a la mayor parte de la ciudadanía en la misma situación económica. El tema que hay que cambiar, me parece a mí, el modelo del país. El modelo económico del país hay que mirarlo distinto. ¿Te parece quizás que el impuesto a los súper ricos podría ser un impuesto permanente? Debiera ser permanente, debiera ser las formas en que graban los distintos trabajos, debiera ser permanente. Esa forma no existe hoy en día. Por lo menos la Constitución no está constitucionalizado como tal. Entonces, son miles de leyes que luego tienen lo que le permite al presidente, por ejemplo, lo que hace hoy en día, ir al Tribunal Constitucional a pelear pequeñeces cuando no ve la mirada de macro como país. Entonces, me parece que está bien. Es una solución inmediata, es una solución rápida, si se quiere y se vota, digamos, pero es parche, sigue siendo parche, y el país no puede funcionar a parche. Yo creo que después del estallido social, del mal llamado estallido social, ¿Cómo lo llamas tú? Para mí es una manifestación más. O sea, la gente que fue a protestar a Plaza Dignidad, la gente que se manifestó en los distintos barrios, en las distintas poblaciones, son manifestaciones que vienen hace un montón de años. Yo creo que convergen en una fecha puntual, convergen por un tema puntual, pero no es que esto sucedió de manera aislada el 18 de octubre. Eso es una mentira. Eso viene sucediendo. O sea, quienes estamos en esa arena de tirar piedra, digamos, hace años, lo siempre he dicho abiertamente, uno entiende que esto viene pasando hace muchos años. Entonces, que explote no significa que el país se está desmoronando, estamos perdiendo la democracia, como he leído por ahí. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que el hasteo de la gente pobre ya supera la comodidad de los ricos, y esa es la realidad. Bernardo Fontaine, impuesto a los súper ricos, tú has sido un crítico a través de tus columnas, lo has expresado de manera pública, digamos. ¿Te parece que es un mal proyecto, que es una mala idea y que su recaudación, digamos, no merece el debate que estamos teniendo sobre ella? Mira, yo quiero primero decir otra cosa. Sí. César le gusta tirar piedra, a mí me gusta tirar ideas. Yo creo que la democracia se construye con ideas, no con piedra. Segundo, quiero decirlo bien fuerte y bien claro, no se necesita subir los impuestos. Hoy día estamos enfrentando gastos transitorios, gastos extraordinarios, porque hay que apoyar a la población y a las empresas y a las pymes en esta crisis, y para eso el Estado tiene capacidad de endeudamiento y tiene ahorros. Después puede haber una discusión sobre cuál es el futuro de una reforma tributaria para financiar mayor gasto social, que va a venir probablemente la discusión de la Constitución, los derechos sociales y todo lo que sabemos. Pero hoy día no es ninguna prioridad, en realidad es más. Es de libro de texto de primer año de economía, que cuando una economía ha caído, tiene 1 millón de desempleados, que debería ser nuestra primera preocupación, no es el momento para subir impuestos. De forma que toda esta discusión, yo lo veo que tenemos un Congreso más perdido que el Teniente Bello. Pero y el impuesto a los súper ricos, y abro la pregunta al panel, ¿no? El impuesto a los súper ricos por única vez, por el 2,5% del patrimonio de las más grandes fortunas de este país, mira, por sobre los 22 millones. ¿No es un aporte de alguna manera, como decía César, a la contingencia? Bueno, es que no se necesita ese aporte ahora, en primer lugar. Y segundo, yo creo que este impuesto, primero, en Chile existe un impuesto permanente a los súper ricos. O sea, los impuestos son progresivos, los ricos pagan más impuestos que los que tienen menos ingresos. Eso es así. Ahora no puede discutir si puede aumentar eso o no. Ahora, el impuesto mismo, la forma concreta que ha planteado que está planteado en el proyecto de ley,
es una película que tiene un súper buen título, ¿no es cierto? Que ¿quién estaría en contra de cobrar el impuesto a los súper ricos? Nadie, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee el proyecto es una basura, porque está mal hecho. Está mal hecho, no va a recaudar lo que dice ahí, sino que va a recaudar, pero una cifra inferior, y va a generar una serie de problemas y de injusticias. Entonces, no es el proyecto correcto tampoco para un objetivo social que yo creo legítimo, que es que las personas de mayores ingresos paguen más, cosa que ya ocurre ahora y que podríamos aumentar. Natalie Campuzano. Indicar que esto no es una discusión que solamente se esté dando en Chile, sino que se está dando a nivel mundial en términos de diferentes mecanismos para poder llevar a tener mayor impuesto, en este caso de los que más tienen a raíz de la crisis sanitario-económica que se instala a nivel mundial. Y esto tiene que ver con la explosión de la deuda pública de los países, ¿no? Y todos, muchas organizaciones internacionales y organismos que son validados, espero que acá no me digan que la ONU no es un organismo serio o se quieren retirar de ella. El mismo secretario general de la ONU ha indicado también de poder tener una relación en los impuestos de las personas que más tienen, ¿no? Estados Unidos también ha estado hablando, Estados Unidos, ¿no? Que quiero instalar ese ejemplo. También en este caso el Fondo Monetario Internacional ha indicado que es necesario ir en esa dirección. Y creo que hoy hablar de la única vez para hablar de un impuesto a los súper ricos creo que es necesario. Y también no solamente en términos como si efectivamente sirve o no, yo creo que sí sirve. Hoy sumar es necesario porque estamos en una crisis económica y una crisis que hoy día a mucha gente le falta. Pero también creo que es necesario una señal política por parte de los que más tienen. Hoy día la desigualdad en Chile es brutal. Nuestro país es uno de los países más desiguales que hay en el mundo y nuestro presidente es uno de los multimillonarios y que está dentro de los súper ricos. Y creo que es necesario que se genere un gesto, y si no están los gestos, la voluntad es que existe la normativa. Y creo que ahí es necesario hablar de estos impuestos a los súper ricos. Recordar que en nuestro país los principales impuestos son de toda la gente que no somos súper ricos, ¿no? En este caso el IVA, a través que se graba los distintos servicios que nosotros en este caso compramos, y cuando la economía no está estable, la economía genera, cuando no está estable, la economía genera una crisis, ¿no? Y es necesario tener estos aportes para generar normalidades dentro de la economía para que podamos tener una economía estable y también un país que la gente pueda tener sus ingresos. Y quiero indicar que también hemos visto que durante esta crisis económica los que más tienen han aumentado su patrimonio, ¿no? Han aumentado su patrimonio en pandemia, mientras la mayor parte de la población se ha empobrecido. Y eso tiene que ver con este versus de la economía especulativa, ¿no? Con la economía real de la casa. Y esa economía especulativa que tiene que ver con las rentas variables, cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de fondos mutuos, que sí lo pueden realizar, en este caso las personas que más tienen, en este caso los súper ricos, y que tiene relación con un tema del panel pasado, ¿no? Que tiene que ver con la AFP, que también hay todo un círculo que algunos dicen que no, pero hay todo un círculo como tal, y aumenta el patrimonio. Y hoy cuando hablamos de este proyecto pone los puntos mínimos, ¿no? Ya se ha hecho en otros países. Entiendo que en algún momento existían más impuestos a los súper ricos y que ha ido durante esta última década han ido desapareciendo, pero a raíz de esta crisis nuevamente se vuelve a instalar, porque necesitamos buscar más impuestos y no puede ser que los impuestos salgan de aquellos que la están pasando más mal y que tengan que sostener la economía. Para mí es completamente necesario poder hablar de este impuesto a los súper ricos. Francisco, ya vuelvo a ustedes. Voy a sumarme a las palabras de Bernardo. Efectivamente, es un mal proyecto. Es un proyecto que está mal redactado y está mal estudiado. Este es un proyecto que promete mucho, que el eslogan es muy bonito, pero que en la práctica no va a recaudar lo que se está prometiendo recaudar. Y cuando tu costo administrativo de un impuesto es más alto que lo que vas a recaudar por esos impuestos, pasa a ser letra muerta. ¿A qué voy con esto? Este proyecto se plantea como un 2.5% sobre el patrimonio. No se individualiza cuál es el patrimonio, no se individualiza cómo vamos a cuantificar ese patrimonio, no se individualiza si es patrimonio bruto o si son activos flujos de libros. Se establece que se van a recaudar 6.200 millones de dólares, 6.200 millones de dólares, y el director de Servicio de Impuestos Internos te está diciendo que no vas a recaudar eso, sino que lo que vas a recaudar son 1.400 millones de dólares. O sea, te lo está bajando al tiro en un quinto. El proyecto plantea que se va a aplicar a 5.840 personas y el director de Servicio de Impuestos Internos te está diciendo que no, son 1.400. Entonces, te están diciendo que vas a recaudar 2 puntos del PIB, y eso en ningún país del mundo se ha logrado. Entonces la cantidad de mentiras que están asociadas al proyecto es muy grande. De hecho, los economistas y economistas ligados al sector tanto de izquierda como de derecha han dicho que si nosotros logramos recaudar un 2% del PIB, pasaríamos a ser un ejemplo
de laboratorio, porque no se ha conseguido en ningún lado. Y eso es súper importante decirlo porque es un proyecto que nos divide como sociedad, es un proyecto que no recauda lo que se busca, es un proyecto que no está bien calculado, es un proyecto que va a desgastar y que no se mete en atribuciones donde yo creo que sí podríamos echarle un poquito a mano. Yo per se soy un poco contrario a los impuestos, pero creo que si lo que buscamos es una mayor recaudación fiscal, bueno, metámonos primero en la tasa piramidal de cómo se pagan los impuestos en este país. Si efectivamente el mayor ingreso de nuestros 38 billones, que son los impuestos que se recaudan en Chile, son por IVA. Casi el 50% entre IVA e impuestos indirectos. La deuda pública también, pues efectivamente se te viene doblando presupuesto de la nación tras presupuesto de la nación y hoy en día está ahí en 15 billones de presupuesto de deuda proyectada. Y eso dentro del presupuesto de la nación es casi un 20%. Entonces tenemos que ser un poco más serios. Yo llamo a los señores del Congreso a que no nos dejemos llevar por ciertos eslóganes y vayamos a impuestos que, si ellos quieren poner impuestos, que se recauden. Gabriel Alemparte tiene su cuaderno abierto sobre su falda, así que supongo que tiene números. Sí, Gabriel. Efectivamente. Mira, a ver, en términos generales, uno obviamente en tiempos de crisis los impuestos no son efectivamente la mejor solución. Siempre y cuando las ayudas lleguen a las personas, porque la verdad es que ayer y en distintos programas hemos visto que todas las ayudas que se han prometido, finalmente lo que va llegando es poquito y lo que se va quedando en el camino es harto, en distintos tipos de elementos que analizábamos, ¿no? Entonces yo quisiera señalar que más allá del impuesto a los super ricos, que es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que fue aprobado con 25 votos de Chile Vamos, la idea de legislar, para que también pongamos las cosas, la pelota en el suelo. Esto no es una idea de la izquierda, esto es una idea bastante transversal que tiene a la moneda bastante molesta. Y que además tenemos un presidente que es uno de los super ricos. Entonces, a mí lo que más me preocupa en términos del impuesto a los super ricos, que es un tema, creo que aquí la clase política una vez más comete un error. Y que comete un error que es esencial, que es no meterse en el tema de fondo. El tema de fondo en materia tributaria se llaman exenciones tributarias, señora y señor en su casa. Exenciones tributarias. Es ahí donde está 3.000 millones de dólares permanentes. 9.333 millones de dólares. Esto se lo presentaron al ministro Ignacio Briones y al director de la DIPRE, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, en noviembre del año 2021. Se lo presentaron y le dijeron, ¿sabe qué? Ni siquiera sabemos cómo se calculan y cuál es el criterio que tiene Chile para tener las exenciones tributarias que tiene. Ustedes me van a creer que el Club de Golf Los Leones, que tiene un avalúo fiscal de 77.000 millones de pesos, donde la acción para entrar, donde van los super ricos, ¿no? Donde la acción para entrar cuesta 50 millones de pesos, ¿no paga contribuciones? Usted, señor, que paga contribuciones en su casa, el Club de Golf Los Leones no paga contribuciones, no paga, porque afecta a ser a fines deportivos y educativos. Y así colegios, y así estadios, y así gente que sí genera plata. Entonces, y ahí también exenciones tributarias como por ejemplo la gente que tiene más de 2 DFLO. Esa persona que se compra 8 departamentos para renta, ese gallo no paga el impuesto que tiene que pagar. El impuesto a la ganancia capital en las transacciones bursátiles de las acciones más transadas. Usted puede vender acciones durante un año de las acciones más transadas y resulta que paga huevo impuesto. Entonces, si le vamos a meter manito, partamos por la recaudación de los impuestos. Y la que la lleva, y en esta sí que nadie en la clase política se ha atrevido, nadie ha tenido los cojones de meterse, y esta es transversal, aquí cruza todo, la de los camioneros, 1.461 millones de dólares recaudaríamos, lo mismo que el impuesto a los más ricos si lo aplicáramos, si igualáramos el impuesto a la gasolina al diésel, que además igualar el impuesto al diésel, que contamina más que la gasolina, es algo obvio. 88 millones de dólares si los camioneros dejaran de percibir el retorno que cargan a gastos cuando transportan. Entonces, lo que yo quiero decir es que aquí, una vez más, estamos apuntando al lado incorrecto. Y hablar también de la ganancia de capital, que recordar que también la sacó el expresidente Ricardo Lagos, la concertación. Yo creo en un momento que había una crisis económica. Yo creo que el problema de las exenciones tributarias es que van quedando, entonces finalmente
hay un gran pozo de casi 10.000 millones de dólares que está ahí, que el FMI, la OCDE dicen, échele mano, mírelo, y nadie se atreve a mirar. Y esto es bien transversal. Yo esto se lo he escuchado a distintos candidatos, Ignacio Briones, a Paula Narváez, se lo he escuchado también a Heraldo Muñoz, y también se lo escuché el fin de semana al ministro del Interior, y así primer ministro, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Echémosle mano a las exenciones tributarias antes de estar discutiendo un impuesto que la verdad sí, puede ser que sirva, pero la verdad es que es para un caso puntual, es para este tema, y yo comparto con Bernardo una cosa, pero discrepo con él en otra. Comparto en que no hay que subirlo porque los impuestos en un momento de crisis generan más incertidumbre, pero digamos también una cosa, siempre y cuando las ayudas lleguen, porque las ayudas no están llegando. Sí, y yo después les puedo dar los datos de qué es lo que pasaría si se cobrara este impuesto del 2,5 sobre los patrimonios de 21 millones de pesos. Pero es un detalle interesante si uno hiciera el redondeo. Muchas gracias, será hasta el próximo programa después de la intervención de Ana. Gracias. Mi pregunta es ¿por qué ahí el temor de poder, en este caso, ir a los impuestos a los súper ricos, ¿no? Tenemos lo que dijo Gabriel, que yo creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo en esta crisis económica, pero ¿por qué no? ¿Por qué nunca querer, por qué nunca intervenir esos recursos, ¿no? Mira, espérate, Alejandro, un segundo tu intervención y voy con los candidatos. A ver, yo creo que hay un tema que es de fondo acá. Estamos partiendo de la base y nadie lo discute, y todo el mundo tiende a hablar de como que los impuestos es algo bueno. Los impuestos no es algo bueno. El impuesto, partamos de la base de que el propio nombre significa imponer algo a alguien. ¿Por qué? Porque tú estás metiéndole la mano al bolsillo a alguien de algo que ganó legítimamente. Cuando tú eres partidario de la libertad, que yo lo soy, tú eres partidario de que las personas puedan hacer con su tiempo y con sus recursos lo que libremente quieran. El patrimonio es un fruto del ejercicio de la libertad de las personas, por lo tanto no es ilegítimo. Entonces cuando tú de alguna manera decides que es un costo que le vas a imponer por vivir en sociedad, que parte de ese patrimonio tenga que pagarlo de alguna manera a la sociedad vía impuestos, lo que estás imponiendo es un gravamen. Es un gravamen que no es un bien en sí mismo, por lo tanto no deberíamos discutir alegremente ni transmitirle a toda la gente que es un beneficio poner más impuestos y cobrarle a los ricos. Es un costo, no es un beneficio. Entonces, si tú vas a poner un costo, tienes que pensar muy bien cómo lo vas a poner, si es el más eficiente, si es el más justo, si es el necesario. Y yo creo que todas esas cosas han dado los argumentos entre Francisco y Bernardo de que este no es el momento, ni el mecanismo, ni es justo tampoco. Nunca hemos tenido más de 30, 40 años, nunca vamos a tener. Con Bernardo y con César. Espera un segundo. Me tengo que ir a la pausa, entonces quiero escuchar a Bernardo, a César y luego seguimos con el debate. Please. Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es el proyecto que está en discusión en el Congreso, que es un mal proyecto técnicamente, ¿ya? Y de hecho casi todos los países han eliminado este tipo de impuestos y apenas 3 países que lo tienen, y toda la recomendación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es cobrarle impuesto a los que más ganan y no el impuesto al patrimonio y no el impuesto a los super ricos como está planteado aquí. Ahora, el segundo tema es el siguiente. Hay que preguntarse, ¿los ricos en Chile pagan más impuestos? Y la respuesta es sí. La tasa total que paga alguien de altos ingresos, entre IVA, impuestos específicos e impuesto a la renta, es 60%. ¿Alguien podría decir que pagar el 60% de lo que gana es poco? Yo creo que no. El tema es si se paga efectivamente, ¿no? Ahora, vamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que queda cerrar aquí? Lo que queda cerrar son exenciones, como decía Gabriel. La mayoría de las exenciones son generales, además, ¿no es cierto? O sea, si uno, por ejemplo, la exención más grande, ¿no es cierto?, es una exención que es para las pymes. No creo que nadie quiera cobrarle más impuestos a las pymes hoy día. La segunda exención tiene que ver con la construcción de vivienda. Bueno, obviamente si es que la devolución del IVA y el DFL2, las dos cosas al final, eso uno podría eliminarlo, pero obviamente eso va a significar que las viviendas van a ser un poco más caras también. Bueno, entonces, pero hay otras exenciones que sí benefician a los sectores de altos ingresos más proporcionalmente. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hincarle el diente, y porque hay que tener en cuenta que al final Alejandro tiene razón, los impuestos son siempre un costo. Y hay una gran diferencia entre a quién se le cobra legalmente el impuesto y quién lo paga. Por ejemplo, yo le pregunto, cuando uno va a comprar pan, ¿quién paga el IVA? ¿El comerciante que le hace el cheque al fisco por el IVA o uno como consumidor? Uno como consumidor. Sí. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de impuestos. Cuando uno le pone un impuesto a una empresa, por ejemplo, que es un impuesto muy equivocado,
el alza que se está proponiendo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? La empresa va a crecer menos, va a contratar menos trabajadores o va a subir los precios. Y entonces el costo de ese impuesto se reparte en la sociedad. También lo paga el dueño, pero no lo paga solamente el dueño. César, ¿pagan los súper ricos lo que debieran pagar en el día de hoy? ¿O por ahí también tenemos una fuga que a lo mejor con una reforma tributaria se podría subsanar? Sí, yo creo que ineludiblemente no pagan lo que debieran pagar, eso está claro. Y yo creo que hay dos puntos que quiero tomar de lo que comentaron los panelistas. Uno, hablaron de que sería un buen examen de laboratorio a hacer esta prueba. Ya hemos sido rata de laboratorios con el neoliberalismo, yo creo que eso ha demostrado lo que pasa hoy en día en Chile. Y es una realidad, por algo trasciende a toda la clase política. Clase política que voy a tomar otro tema que toca Alejandro, me parece. Sí. Habla de legitimidad, de cómo se consiguen estas riquezas. Justamente es la legitimidad lo que está en duda. Cómo estos ricos se enriquecen es de manera legítima, sí, porque juegan en leyes en que efectivamente se les permite, pero esas leyes las establece la misma élite que genera esas leyes. Entonces, ¿de qué justicia social estamos hablando? El fondo de la discusión, más allá de los detalles técnicos que tienen que efectivamente hablar la gente 100% clara con eso, el fondo de la discusión es la justicia social que hay en esto. ¿Qué justicia hay en que efectivamente un pequeño grupo de personas se enriquezca a nivel mundial versus una gran cantidad de personas sigan viviendo en la pobreza? O sea, los índices de hambre que estamos hablando hoy día en Chile, índices de desnutrición, más allá de la escolaridad, que claramente se perdió en gran medida también, y eso hay que ser claro, todo eso tiene que ver con la pobreza. Si tuviéramos mejores accesos, mejores redes de contacto, perteneceríamos a otro grupo. Ese grupo es el que controla el grupo de creación de leyes, el que controla el grupo de creación económica. Entonces, claro, hoy día dicen, no le pongamos impuestos a los súper ricos, porque ¿qué van a hacer? Como bien lo dicen, vamos a retraer la empresa, vamos a contratar menos, vamos a generar más. Y ese es digamos, el gallito en el que se meten. Entonces, ¿cuál es el miedo que impone a la sociedad? Suben los impuestos, nos llevamos la plata y dejamos el país vacío. Y ese es el miedo que está detrás. Entonces la gente tampoco entiende si ¿qué hacen? Suben los impuestos, los empresarios se van a ir, no vamos a tener trabajo, no vamos a comer. Ese es un modelo en el que ya fuimos ratas de laboratorio, en el que ya las ratas estamos peladas, estamos sin comida, estamos muriendo de hambre, porque eso pasa en las poblaciones. Rata tú, yo no. Bueno, claro, porque usted pertenece a la élite. Yo no pertenezco a la élite, lamentablemente. Yo tengo vecinos que se han muerto de hambre. Tengo vecinos que se han muerto de coronavirus. Entonces, claro, haciendo una metáfora, Alejandro. Quienes pertenecen a la élite seguramente se sienten que animal de laboratorio, pero el fin de semana Juan Sutil dijo que los inversionistas eran ratas. Lo dijo tal cual en una entrevista. Juan Sutil, solo para agregarte, Juan Sutil acaba de dar una declaración hace solo días, el fin de semana, sobre la migración. Unida a la migración dice que los inversionistas son ratas y que se escapan del barco tan rápido. Oye, recordar también que parte importante de los súper ricos, como Ponce Lerú, no ha tenido la mejor legitimación para decir que este patrimonio ha sido a través de la meritocracia, sino que también ha tenido otros elementos también para decir que es un súper rico. Y claramente es un súper rico que cuando la clase política, un sector de la política quiere meterse en su patrimonio, todos saltan y dicen, no podemos hoy día apostar patrimonio, o sea, impuesto a través de este patrimonio y castigar a aquellos que han sido súper ricos y han robado. Ratitas queridas, tengo que hacer la pausa. Por favor. Me esperan un segundo y voy a volver con Bernardo, que quiere hablar, con Francisco seguramente también, y todos los que quieren intervenir. Pero antes de eso les cuento, disfruta el doble por más tiempo. Porta 2 planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes. ¿Desde cuánto, dirá usted? Desde 9.990 pesos. Nadie te da más. WOM es parte de la conversación constituyente del Chile que viene acá en Sin Filtros. Saludamos también a esta hora, mientras el productor pelea con el papelógrafo para estas elecciones del 15 y 16 de mayo, no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos, por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica incluso de cada uno y cada una de ellas. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Y cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una buena impresión. Esa es la experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en aquello, en el continente. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Conversamos de tributos, de impuestos en el día de hoy. Hacemos el foco en el impuesto a los súper ricos a propósito de la discusión parlamentaria del momento, pero nos ampliamos a todo tipo de gravámenes. Hay que subir o no subir los impuestos en este momento, ¿no? En esta contingencia. ¿Qué hacemos para financiar todo lo que vendrá?
seguramente luego del debate de la Convención Constitucional que nuestros invitados están postulando. Y hacemos la pausa y seguimos con más Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Ya volvemos. Porque compartir de a dos siempre es mejor. Cámbiate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Debatimos sobre carga impositiva en Chile y el impuesto a los súper ricos. Nos acompaña Bernardo Fontaine, candidato por el Distrito 11, César Barrera, candidato por el Distrito 8 y por supuesto nuestro panel. Cuando nos fuimos a la pausa me dijo, déjame entrar a mí, por favor, Francisco Rego. Sí, me voy a tomar unos 10 minutos. No, por favor. Es que no hay ese tiempo. Primero, que el Fondo Monetario Internacional lo que está recomendando es aumentar los impuestos a las rentas, ¿ya? No al patrimonio, porque el impuesto al patrimonio es muy difícil de aplicar. Eso es súper importante. Segundo, tengo que discrepar con el análisis que hace César respecto de este modelo capitalista neoliberal, feroz, atroz, que oprime a este pueblo virtuoso, que lucha contra el empresario rico y opresor. Bueno, veamos un poquito las cifras, porque ese es un discurso muy aprendido, muy maqueteado, que lo vamos repitiendo, pero que no tiene sustento en los números. Tenemos el sueldo más alto en Latinoamérica, el sueldo más alto en poder adquisitivo de Latinoamérica. Tenemos las tasas de mortalidad infantil y de nutrición más bajas de América, peleando palmo a palmo con Canadá. Y el dato que a mí más me interesa cuando defendemos este modelo, porque si para ti la pobreza no es importante y que este país haya bajado la pobreza de un 40%, amigo, a un 8%, y que hoy en día seamos en el periodo de la concentración, y que hoy en día seamos el país con la pobreza más baja de Latinoamérica, y que eso para ti no sea interesante o relevante, da cuenta de que acá parece lo que queremos no es ayudar a la gente, sino que enfocarnos en los súper ricos. Y eso a mi parecer está súper mal, porque lo que nos debería importar como clase política, si ustedes van a redactar una nueva constitución, preocúpense primero de los pobres. Después preocupémonos de la concentración de riqueza. Eso es lo primero. Lo segundo es que también... Que tampoco se han preocupado los pobres, por favor, Pancho. Mujer, cuando hemos bajado la pobreza de un 40% a un 8%, eso no es un dato irrelevante. Esos son familias chilenos que salieron de vivir en campamentos. Cosa que la derecha nunca le reconoció a la concertación. Y yo para que hagamos análisis histórico. Dame 5 minutos para que no me interrumpan. Y acá me impresiona mucho cómo le hacen el quita el tema de fondo. Estamos hablando del impuesto a los súper ricos, pero es que ya los datos técnicos que hable la gente que maneja los datos técnicos. No, pues amigo, deberíamos todos manejar esos datos. Entonces, no le hagamos el quite a la discusión de fondo sobre el impuesto a los súper ricos, y si no nos gusta, como lo hago yo, planteemos alternativas. Yo te planteo un catálogo de alternativas. Primero, más fiscalización del servicio de impuesto interno. Hoy en día tenemos un fiscalizador por cada 4.000 contribuyentes. Los países orden están en 1 cada 1.500.
Segundo, ¿qué pasa con el tema de la evasión? Hoy en día 20-30% de evasión. Hay que ver cómo le dotamos de mayor herramienta al servicio de impuesto interno. ¿Qué pasa con la elusión? Cuando efectivamente ahí los súper ricos se coluden para tener sus empresas fantasmas y disminuir impuestos. Después metámonos en lo que hacen otros países, como por ejemplo con el IVA. Tenemos el IVA más alto y deberíamos ver la posibilidad de bajarlo al menos de forma transitoria. ¿Qué pasa con aumentar el impuesto a la renta cuando el 82% de los cotizantes no te lo pagan y solamente un 18% te lo está pagando con renta sobre 660.000 pesos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con eliminar el crédito para las empresas constructoras por IVA? ¿Qué pasa con el gran tema de fondo? Y esto lo deberíamos manejar porque por eso yo quiero tener economistas en la Convención Constitucional. Las exenciones son el principal tema de fondo y ahí lo que dice Gabriel respecto a la compra-venta de acciones en el mercado de valores, que fue un impuesto que se le sacó durante el gobierno de don Ricardo Lagos para fomentar el mercado de valores, que fue una buena medida porque efectivamente nuestra bolsa creció y vaya que creció, pero ahora deberíamos verlo porque en la ganancia de la compra de acciones está metiendo mucha plata. Entonces ahí yo te acabo de nombrar 10 medidas que se podrían analizar, donde hay algunas que son más complejas que otras, por ejemplo el impuesto a la renta, porque a mí no me gustaría subir el impuesto a la gente que menos tiene plata, pero seamos más sustanciales respecto a la Gabriel, voy al tiro contigo porque fue interpelado César por Pancho. No, solo me interesaría detallar un punto cuando tú dices del modelo. Y yo no soy de la LIT y tampoco soy rata. Me imagino, bueno, les informo que todos hemos sido rata laboratorio en este sistema, no sé si lo saben, pero les informo que hemos sido así sometidos a eso, les guste o no les guste. No me gusta y me parece que es un insulto. Unido a eso, me parece a mí yo te que cuando tú llamaría hablas, a subir un poquito el nivel porque andar insultando a los panelistas, por favor, es de mal gusto. Yo no me siento insultada, me parece a mí la rata del pueblo. Yo sí. No me siento... Me parece a mí que cuando tú hablas de que Chile tiene los mejores sueldos, cuando ese mejor sueldo... A ver. Cuando ese mejor sueldo no da para vivir, efectivamente tenemos mejores números. Y efectivamente en eso la sociedad se marea. Y eso es una realidad. ¿Te gusta o no te guste? O sea, te puedo llevar de la mano al Distrito 8 para recorrer, para conversar con la gente de Maipú, con la gente de Pudahuel, con la gente de la Estación Central, para que ellos te cuenten lo que ganan, que efectivamente es más que lo que ganaban antes. Ahora, ¿qué les da? Escúchame, ¿qué les da qué les permite ese dinero? Cuando todo sube de precio, cuando todo no está al alcance, cuando incluso los bonos que están discutiendo, que son mínimos, no van a alcanzar para la realidad nacional. Entonces tenemos buenos números como país, es un hecho. César, ¿tu modelo es Venezuela? ¿Es Cuba? ¿Perdón? ¿Tu modelo es Venezuela? ¿Es Cuba? ¿Cuál es tu modelo? Absolutamente no. ¿Cuál es tu modelo? Absolutamente no. ¿Pero cuál es tu Mi modelo es un modelo donde se tiene que conversar, donde la economía ¿Cuál es tu modelo? De los modelos que funcionan a nivel mundial. ¿Cuál es tu modelo? El primer punto es que no se enriquezcan mucho a costa. No, pero ¿cuál es tu modelo? No me digáis ideología, discurso al odio. ¿Cuál es tu modelo? ¿Por qué tengo que decir parezcamos a tal país, parezcamos a otro? Porque si vas a ser constituyente debería tener algo, un modelo en la mente. Lo mínimo que sepas defender un modelo. Para ser constituyente, según debería tener un modelo. Yo tengo que ir a copiar lo que hacen otros países. No, debería tener ojalá un modelo de éxito que funcione. Es que esa mirada, justamente esa mirada, el modelo de éxito que nos han impuesto en el sistema, justamente esa mirada, aunque no les guste el discurso que estoy dando, justamente esa mirada hace que las personas hoy día estén mal. Me parece y esa es una realidad país. O sea, que haya crecido el hambre en nuestro país no es algo fortuito. Que haya gente que no tenga acceso a la educación no es algo fortuito, no es algo que estalla un día. Sí, pero déjense de hablar eso, porque eso no es una realidad. Nuestro modelo. Te aviso también que no todos vivimos en el barrio alto. Te aviso que no tienes por qué invitarme a darme una vuelta por el Distrito 8. Pero es que tú estás hablando de riquezas donde yo que vengo no son reales, de regiones. Estás diciendo que el sueldo sirve para mucho y no sirve para nada. Espera un segundo. Sueldos. Yo creo que Bernardo, dale, y después quiero escuchar a Gabriel que tiene números. ¿Cuánto le costaría a los súper ricos en el caso de que el impuesto se estableciera? A ver. Mira, yo creo que una de las cosas que necesitamos mejorar en la discusión pública es ver los datos concretos, ver la realidad. Por favor. Lo que César está planteando es una fantasía. Es un país de pesadilla que no existe, ¿no es cierto? Efectivamente las personas viven con muy al justo, mucho no les alcanza, tienen la vida difícil. Pero es verdad que Chile pasó de ser un país pobre a un país de clase media. Eso es indudable. Ahora, ¿quiere decir que somos un país rico, que está todo fantástico, estupendo? Por supuesto que no. Está lleno de carencias y de problemas. Ahora, el objeto de este panel es hablar del impuesto a los súper ricos, ¿no es cierto? Para no confundirnos. Una cosa que por lo demás, y le aclaro a César, no es constitucional. Los impuestos no están en la Constitución, ¿no es cierto? Desde luego. Ahora, el impuesto a los súper ricos es un mal instrumento. ¿Quiénes lo tienen, por ejemplo? Argentina. ¿Y qué pasó en Argentina? 86.000 millones de dólares arrancaron de Argentina en los últimos 4 años. Entonces, es un mal sistema. Entonces, no nos vayamos por ahí. Vamos por las exenciones, vamos por lo que dice el Fondo Monetario, y decir, veamos cómo mejoramos el impuesto a los ingresos. Y eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y busquemos una forma. Ahora, no es el momento hoy día de hacerlo.
porque hoy día estamos en una situación económica muy mala y todavía no está muy claro cuánto va a necesitar Chile de impuestos tampoco, porque está subiendo mucho el cobre y eso por lo demás es una excelente noticia para el fisco, que es el que más gana con eso. Entonces, al final, concentrémonos en las exenciones y en sacar adelante. Ahora, un tema que yo creo que también es falso y totalmente falso es que las personas en una economía de mercado, que es la única economía que funciona en el mundo, dejémonos de tonteras, no hay otro sistema, digamos, aquí. Es falso que en una economía de mercado las personas se hacen ricas a costa de los demás. Eso no es verdad. Bill Gates se hizo rico porque hizo un software fantástico y todos compramos ese software y todos lo hicimos rico, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que ha pasado con todos los millonarios en el mundo. Ahora, tampoco hay un grupo de hiper ricos y todo el resto, digamos, muerto de hambre. Eso no es así. Chile es un continuo de gente que tiene distintos niveles. Hay muchos empresarios medianos que están creciendo, muchos que están inventando cosas y todos estamos desarrollando el país de buena fe. Y yo los invito a eso, a mirar Chile con buena fe, a mirarlo con optimismo. Por supuesto que hay muchas falencias, muchas injusticias, muchas cosas que arreglar, pero esto no es una pesadilla, no vivimos en una pesadilla. Gabriel Alemparte, voy al tiro contigo, Natalia. A mí me fascina. Gabriel, ¿qué es lo que implicaría para los súper ricos, para las, si queremos, las 7, 8 familias chilenas, en el caso de que el impuesto prospere? Déjame solamente un punto. Me encanta que la derecha reconozca que la concertación durante 30 años disminuyó la pobreza, porque fue... Amigo, ¿cuándo no lo he hecho yo? Usted siempre lo ha hecho. Ese es el primer punto. Sí. El segundo punto, estoy de acuerdo, exenciones, pero hagámoslo, porque hace harto tiempo que venimos hablando del tema y ahí siguen las exenciones y harto que costó en ciertos momentos discutirla. Tercer lugar, comparto con Pancho el punto del servicio de impuestos internos. Y ese sí es un tema constitucional. Yo creo que nosotros podríamos tener un servicio de impuestos internos con cierta autonomía y con mayores capacidades de atribución en fiscalización. Con más dientes. Con dientes en serio, como la Fiscalía Nacional con Económica, por ejemplo. Con más gente, con mayor capacidad y con autonomía. Recuerden lo importante que era la autonomía del servicio de impuestos internos en algún minuto. Ahora, estas cifras que tengo aquí son bien panfleteras. Porque son de la revista Forbes, hay que son decirlo. las de la revista Forbes, son panfleteras. Pero a la gente igual le interesa saberlas. Pero son interesantes. Ahora, decir una cosa, el proyecto que está en el Congreso yo comparto que es malo, no es un buen elemento. Yo creo que hay que tener una discusión, para toda esta discusión hay que tener una discusión técnica seria, no para el panfleto. Esto que voy a leer ahora es panfleto, pero sirve. Excelente. Me voy a hacer cargo de un muerto. Pero esto es lo que dice la prensa, pero es que esto es lo que informa muchas veces la discusión pública. Eso es lo que lee la gente. Y esto es lo que se lee. Deja de pedir perdón, hombre. ¿Cuáles son los números? Perdón. Si se aplicara este impuesto del 2,5% a los patrimonios superiores a los 22 millones de dólares, cosa que no estamos de acuerdo con que se aplique a los patrimonios, las 8 familias más ricas de este país pagarían, Piñera, 72 millones. A propósito, respecto de Piñera, yo no estoy tan seguro que él haya hecho su fortuna de una manera tan meritocrática por inventar algo. Ahí tengo una duda. Solo discrepo con eso contigo, Bernardo. Luxich pagaría 582 millones, Ponce Lerú pagaría 100 millones, que también yo no creo que haya hecho su fortuna por mérito propio. Portman, 82 millones, que ahí sí creo que hay mucho trabajo. Angelini, 90, Sayé, 45 y Yarut, 32. Eso equivale, según estas cifras, a 5 hospitales de alta complejidad y 7,5 millones de ingresos mínimos de emergencia. Claro, entonces, pero ¿sabes lo que...? Lo que falta ahí, en ese número, perdón, en ese número, si es que vamos a creer que hay algo de verdad y rigor en ellos, digamos, faltan un montón de familias, porque esas son las que tienen muchísimo más de 22 millones. Más de 22 millones de dólares de patrimonio, por lo tanto, efectivamente faltaría mucha gente. Ahí tú hablas de 5 hospitales de alta complejidad, en el total serían 49 hospitales de alta complejidad. Para que no nos mareemos, porque si fuera así sería fantástico, pero es pura sueño, porque la forma como establece el proyecto de ley calcular el patrimonio no es esa. Sí. Entonces, esto está en base a números sacados de los diarios, qué sé yo, pero no es un cálculo real de cómo se calcula. Y la dificultad para llegar, Bernardo, al número que efectivamente representa el patrimonio es que los súper ricos
hacen, digamos, caminos cortos o triquiñuelas para no develar realmente cuál es su patrimonio? Mira, o sea, ¿cuál es la dificultad de que ese número, por qué ese número no es certero? La razón técnica, y esto incluso lo discutimos, yo estuve en la comisión tributaria de los 18 economistas que se reunieron en noviembre, diciembre, enero pasado, y discutimos el tema del impuesto al patrimonio. Y lo descartamos totalmente, porque nadie sabe cómo calcular el patrimonio de las personas. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la casa en que viven? Sí. Salvo que alguien tenga una oferta de compra de la casa como se vi ayer, nadie sabe cuánto vale su casa. ¿Cómo se puede saber cuánto vale una empresa? Es imposible. ¿Cuánto vale lo que tienen las personas? Claro, si uno tiene un depósito a plazo por $1.000.000, digamos, sabe que vale $1.000.000, ¿no es cierto? Pero si no, es imposible saber. Y por eso todos los países han abandonado esta idea. Porque vuelvo a mi idea central. El impuesto al patrimonio es un fantástico titular. Es una película que tiene el título muy bueno, pero cuando uno ve la película, es mala. Dame un segundo que quiero hablar Natalie, que está esperando. Sobre lo que está hablando. Espérate, Gabriel. Yo creo que de verdad acá se agradecen los números, podemos entrar a hablar de los números si queremos, pero creo que también en este panel he visto una disociación importante de lo que pasa en la realidad, el sentimiento de la gente, con lo que efectivamente a lo mejor lo que ustedes están indicando se debe realizar. Porque mientras la gran mayoría de los chilenos están empobreciéndose, y ahí la clase media, que sin duda han avanzado, endeudadísimos, ¿no? Ahí tú das el ejemplo tuyo, Pancho, el ejemplo mío. Soy la primera generación en entrar a la universidad con muchos sacrificios que le hicieron mis padres y otras familias. Nacimos en casa pareada, y estoy endeudada hasta el año de encargo, ¿no? Y lo mismo otras familias. Entonces acá no hay un tema de acá hay un tema de justicia, acá hay un tema de sentimiento de la gente, que por qué algunos cuando la están pasando mal otras se enriquecen, y por qué no tocar ese patrimonio. Estamos de acuerdo. Empecemos a hablar de todos los impuestos, también hablamos del royalty, hablemos también en este caso de los bienes, nuestros bienes explotados, ¿no? Nuestros bienes naturales también para poner impuesto ahí. Hablemos también de las super riquezas que están en otros espacios. ¿Por qué les cuesta tanto y por qué a la derecha le cuesta tanto o le tiene tanto miedo, en este caso a los supermillonarios? Yo creo que ese es un tema de fondo. Y acá hay hay un miedo terrible. Mujer, tienen defensores. Si queremos ser serios en el tema, lo primero es hablar de evasión. Voy a saludar a los auspiciadores y vamos a seguir conversando a propósito de lo que plantea Natalie Campuzano. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger. Las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Los puedes seguir en Instagram también, Bite Me Organic Burger, con el @ antes, ¿no? ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con las medidas de sanitización a propósito de la pandemia en curso, ¿no? Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Y por supuesto, ahí está una vez más demostrando el talento para tomar las cosas sin dificultad. Las tinajas, naturalmente alcalina, es el agua que hidrata a nuestro panel y también a nuestros invitados. Te la llevan a la casa si la pides en Santiago y en Valpo. Así es que pruébala, es muy, muy rica. Te la tiro fácil, Miguel. Bien. A pesar de la edad lo consigue, Miguel Isa. Vamos a hacer la pausa. No vamos a hacer la pausa. Alguien le estaba rebatiendo. Ya, a ver, Gabriel. Solo un punto. Que me quedo dando vuelta. Respecto, entonces, Bernardo, tendría que ser sobre el capital, ¿no? No, sobre las utilidades. Sobre la utilidad. Sobre lo que las personas ganan. Perfecto. Digamos, entonces, el punto es, Iván, yo creo que en Chile la estabilidad democrática y la estabilidad institucional está costando más. Es más cara que hace 15 años atrás, si uno la pusiera en términos numéricos. Yo creo que aquí podría haber un gesto de la gente más rica de este país, precisamente un gesto negociado. Más allá del tema de las exenciones, más allá de la un famosa impuesto. Carta de los súper ricos que pidieron que les cobraran impuestos. Es un bonito gesto. No sería un mal gesto que los súper ricos, estas 8 familias o más familias, dijeran, mira, ¿sabéis qué? Que lo hicieron en la CPC también. Lo hicieron, pero sería interesante. Con los ventiladores mecánicos, ¿no? No, hay varios que lo han hecho en las declaraciones recientes, lo ha dicho. Pero sería interesante que lo hicieran institucionalmente. Institucionalmente llamaría la atención que estos súper ricos dijeran, mira, nosotros nos vamos a poner con tanto por esta pandemia, y eso tuviera una forma
de expresión donde bajemos esta presión. Yo creo que el impuesto a los súper ricos, la verdad, no suma ni aporta mucho. Es una discusión un poquito... Además, Gabriel, comparto el tema... Lo que dices tú y lo que está instalando el mismo presidente Sebastián Piñera a través de su gobierno, de querer ir al Tribunal Constitucional, pero si Piñera va a ir al Tribunal Constitucional. Quiero darle los 30 segundos a los candidatos, porque ya que volvimos y se puede, de alguna manera, hacer publicidad de sí mismo y pedir el voto, quiero hacer los 30 segundos que hace mucho tiempo que no lo hacemos. ¿Alguien tiene una moneda acá? Miguel Isa, seguramente tendrás alguna, ¿no? Cualquiera, da lo mismo el valor pecuniario. Muy bien, muchas gracias. Aquí está. De gamba. Me pasó una moneda de 100 pesos. Vamos a tirar esta moneda al aire. Son 30 segundos nada más en que los candidatos se dirigen a sus audiencias, sus votantes en este caso, y se corta el micrófono a los 30 segundos. Son 30 segundos para meter el llamado, ¿no? Para hacer el llamado. Lo de la moneda es para ver quién parte, simplemente. Bernardo, ¿cara o sello? Cara. Cara es sello. Puedes elegir partir o que parta tu compañero. No, que parta. Que parta Bernardo. Mira aquí gesto de amistad cívica de César Barrera de inmediato. Muy bien. Tu cámara es la 3. Va a aparecer el contador ahí en pantalla. Ahí está. En 30 va para atrás hasta el 0. El 0 se acaba. Bernardo Fontaine. Vota por mí en Sin Filtros. Bueno, mira, si quieres que los ahorros previsionales sigan siendo tuyos, vota Bernardo Fontaine. Si quieres que haya emprendimiento y libertad de trabajo, vota Bernardo Fontaine. Si quieres que Chile siga progresando, mejore, corrijamos, tengamos derechos sociales que nos den protección, pero con libertad de elegir quién nos atiende y no que el Estado nos mande un mal servicio, vota Bernardo Fontaine. En esta elección, no dejes Chile solo. No puedes dejar a Chile solo. Ahí está. Esto es tremendo, Bernardo. A mí me da una angustia esto porque la gente de arriba, esa gente de arriba disfruta este momento cuando no alcanza a entregar su discurso completamente. Y es no sé, bueno, es así. Gente... Súper rico. César, son 30 segundos, el contador está en pantalla. César Barrera, vota por mí. Infórmate cuando vayas a votar. Ojalá los candidatos que tengan, candidatas o candidatas que tengan en tu distrito sean del distrito, conozcan tu distrito, sepan la realidad. Infórmate porque esa es la clave, votar informado. Si soy yo la elección para el distrito 8, bacán, feliz de hacerlo. Si no soy yo, que tu candidato o candidata que va a estar en la Convención Constitucional conozca la realidad de lo que pasa en el país. No hable de cosas que tú no conoces. Que conozca la realidad de lo que le pasa a tu vecino, lo que le pasa a tu comuna, lo que le pasa a tu barrio. Así que más que votar por mí, infórmate y vota informado y anda a participar. Esa es la clave, participar el 15. Ahí está, muy bien. César Barrera entonces llamando a votar informado, a lo que hacemos también acá, y a propósito es el coro o el leitmotiv de este programa, sin duda, que voten todos informados. Le quiero dar las gracias a Bernardo por haber estado en el día de hoy acá. César, gracias, que te vaya muy bien, mucha suerte. Y por supuesto al panel, Francisco, quedaste corto, tengo la impresión. Siempre quedo corto. Bueno, como anoche. Bueno, muy bien. Perdón. ¡Oh! Lo pensé, lo dije. Lo dije. Va a ser padre. Chao, bueno, chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Porque compartir de a dos siempre es mejor. Cámbiate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo.
se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.